En este video vamos a ver cómo se hacen distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas discretas. Recordemos que una variable cuantitativa discreta es la que genera datos numéricos que no permiten un decimal o una fracción. En este caso, en esta primera tabla de aquí tenemos resumidos las respuestas de un grupo de personas a la pregunta ¿cuántas veces por semana vio cierto noticiero de televisión? Entonces, la variable es el número de veces que el noticiero se vio. Las respuestas de las personas van desde 0, alguien que no vio el noticiero del todo durante la semana, hasta 5, alguien que vio el noticiero 5 veces durante la semana. Lo primero que tenemos que saber es cuántas clases se van a formar. En este caso, si vamos desde 0 hasta 5, se van a formar 6 clases. Entonces las vamos a ir numerando aquí. Vamos a centrar todos los formatos. Y luego la clase no es lo mismo que la respuesta a la pregunta. La pregunta es número de veces que vio el programa. Entonces, hay personas que vieron el programa 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y hasta 5 veces. Muy bien, ya tenemos que hay 6 clases, ya tenemos ordenada la variable. Lo que sigue es calcular la frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia absoluta son los conteos, el conteo de personas que entra en cada clase. Vamos a empezar con el 0. Sosteniendo en el teclado la tecla de control podemos ir marcando varias celdas independientes. Entonces hay un recuento, en 3 celdas aparece el 0. Son 3 personas que vieron el programa ninguna vez durante la semana. Hacemos lo mismo con el 1. Las voy marcando de diferente color por si después la suma no cierra para poder buscarlas por color. Entonces para 1 hay 4. Vamos con 2. Creo que quedó del mismo color, cambiémoslo. Ok, para 2 hay 5. Vamos con 3. En 3 hay 3. Y luego tenemos 4. Para 4 hay 2. Y en 5 quedaron 3 más. Muy bien, entonces lo que hicimos fue contar cuántas veces aparecía el 2, cuántas veces aparecía el 3, cuántas veces aparecía el 4. Si hacemos la suma de estos valores, veamos que en total tenemos la respuesta de 20 personas. Ese es el recuento, es decir, la cantidad de casillas en las que hay una respuesta. Entonces, cuando hagamos la suma de estos valores, el total debería ser 20. Vamos a usar el botón de autosuma de aquí. Vemos que el total efectivamente es 20, entonces hicimos el conteo de forma adecuada. Luego sigue la frecuencia relativa, que son porcentajes. Un porcentaje nace de una fracción, los que me interesan, entre el total. Entonces 3 de 20 sería el 15%. Ahorita lo que vemos es la proporción. Vamos a usar este icono de porcentaje que tiene Excel para que se convierta en un porcentaje automáticamente. Las fórmulas en Excel se pueden arrastrar si en una celda donde hay una fórmula, como en este caso, usamos esta esquina inferior derecha que aparece aquí y la arrastramos. Lo que hay que tener cuidado es cómo está formulado. En este caso, si lo arrastro así, me va a dar un error. El error es división entre 0. La razón por la que está dando este error, si le doy doble clic, vemos que cuando la arrastré pasé del 3 al 4, pero pasé del 20 a una celda vacía. Es decir, que estoy dividiendo entre 0. Para evitar ese error, lo que hacemos es que nos vamos a la fórmula original y ponemos un signo de dólar antes y después de la letra que identifica a la columna. En este caso la columna era la C. Entonces pongo un signo de dólar antes y después de la C. Y eso significa que esa celda, la celda C12, que es esta de aquí, va a quedar fija. Entonces ahora puedo arrastrar la fórmula. Ya no nos da división entre 0 y si revisamos alguna vamos a ver que el primer valor, el numerador, sí fue bajando por la columna, pero este 20 está fijo. Todos como porcentajes, si lo sumamos debería dar el 100. Muy bien, entonces interpretar esta parte es muy sencilla. Yo podría decir aquí que hay 3 personas que vieron el noticiero 3 veces por semana y que son el 15% de todos los entrevistados. Ahora tenemos que hacer las frecuencias acumuladas y desacumuladas. Muy bien, esta primera columna que tenemos aquí
El FI con una flecha hacia abajo también se llama frecuencia absoluta, por eso es un FI, acumulada. La forma en la que se construye es sumando los conteos desde el primero hasta el último. Entonces, para la primera celda del FI acumulado, utilizamos el primer valor que está aquí. Yo puedo poner igual y tomar esta celda donde estaba el primer conteo. Damos Enter y es el mismo 3. La segunda celda sería sumar el valor que sigue en la fila número 2, este 4, y lo sumaríamos con el 3 anterior, pero en lugar de usar este 3 de aquí, voy a usar este 3 de aquí, solo para poder arrastrar la fórmula después. Entonces, 4 más 3 me da 7. Sabemos que estas 7 personas están en estas dos categorías juntas, las sumé. Si arrastramos esta fórmula, vamos a llegar al 20, que este 20 debería ser este mismo de aquí siempre, y funciona de la siguiente manera, o lo interpretaríamos de la siguiente manera. Ya dijimos que aquí hay 7 personas que están en estas dos categorías, estas primeras dos. Si lo vemos, son 7 personas que vieron el programa 0 o una vez. Entonces, aquí es importante saberse todos los nombres del FI con la flecha hacia abajo. Ya dijimos que se puede llamar FI acumulado, pero también lo podríamos llamar FI menos D. Ese es otro nombre que recibe. ¿Por qué menos D? Porque yo puedo interpretar diciendo que hay 7 personas, que ya sabemos que están en estas dos categorías, que vieron el programa una o menos de una vez, lo vieron una o 0 veces. Si sigo bajando por esta columna, por ejemplo este 15 es la suma de 3 más 12, pero estos 12 son 5, 4 y 3. Entonces, este 15 que yo tengo aquí es la suma de todos estos conteos. Son 15 personas que vieron el programa de televisión, y vamos a usar el menos D, vieron el programa de televisión 3 o menos de 3 veces. Esa es la forma en la que podemos interpretar el FI menos D. Aquí tenemos otro FI, pero con la flecha de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, este se llama un FI desacumulado, pero también se podría conocer o se puede llamar FI más D. Y ya vamos a hacer la interpretación de este valor. ¿Cómo se construye? Siguiendo el orden de la flecha de abajo hacia arriba. Entonces, en lugar de empezar por el primer valor e ir bajando, voy a empezar por el último valor, este 3 de aquí, y voy a ir subiendo. Entonces aquí voy a tomar este 2, que es el que sigue, y le voy a sumar el valor anterior, que era este 3. Y ahora voy a arrastrar la fórmula de abajo hacia arriba. Debería llegar a 20. Este 20 que está aquí es exactamente este mismo 20 y este mismo 20. Es el total de personas. Entonces veamos por ejemplo este 8. Este 8 es la suma de 3 más 2 más 3. Son 8 personas que están en estas tres categorías de aquí. Y si se interpreta como más de, podríamos decir que hay 8 personas que vieron el programa 3 o más de 3 veces. Así es como lo podemos interpretar. Igual si vemos este 17 es la suma de 4 más 5 más 3 más 2 más 3. Son 17 personas que están en estas categorías que vieron el programa de televisión una o más de una vez. Y ahora para el FR acumulado y desacumulado, que serían las dos columnas que siguen, hacemos el mismo procedimiento, pero en lugar de trabajar con los conteos, trabajamos con los porcentajes. Vamos a ir sumando cada uno con el anterior. Vamos a arrastrar la fórmula. Vamos a llegar a un 100%. Este 100% es exactamente este 100% de aquí. Y de abajo hacia arriba es lo mismo, pero empiezo por el último. Y luego sumo este más el anterior. Arrastramos la fórmula de abajo hacia arriba y deberíamos llegar al mismo 100. ¿Cómo haríamos la interpretación del FR? Exactamente igual, pero con porcentajes. Por ejemplo, este 60% que está aquí se acumuló de arriba hacia abajo. Este 60% es la suma de 15 más 20 más 25. Son las personas que están en estas tres categorías. Entonces, el 60% de las personas, y la flecha de arriba hacia abajo se interpreta menos D, el 60% de las personas vieron el noticiero 2 o menos de 2 veces.
Si vemos este 40 que está aquí, este 40 era la suma de 15 más 10 más 15. Son las personas en estas categorías. La flecha de abajo hacia arriba se interpreta como más de. El 40% de los entrevistados vieron el programa 3 o más de 3 veces. Entonces, la distribución de frecuencias sirve para resumir la información que está dada así suelta o como resultados simples. Nos sirve para resumirla y para interpretar de forma más sencilla. Y recordemos que en este caso esta distribución de frecuencias se hizo para una variable que era cuantitativa discreta.